Hola, ¿cómo andan hoy? Vamos a mirar el sexto video correspondiente al capítulo 1 y acá vamos a seguir acrecentando el lenguaje, ¿no? Y para ver de qué manera podemos expresar algunas cosas que se dan habitualmente en el lenguaje coloquial, pero que hasta ahora no las hemos podido abordar o no las podríamos abordar con lo que hemos visto. Hasta este momento lo que hemos visto han sido proposiciones que se refieren a una determinada cosa, o objeto o persona, ¿está bien? Que se refieren a constantes, digamos. Por ejemplo, si yo digo, el gato se subió al techo, y sé de qué gato estoy hablando, eso le puedo atribuir un valor de verdad, sea verdadero o sea falso. Lo mismo que si digo 2 es un número primo, estoy hablando de un número en particular, que es el número 2, y estoy haciéndole una atribución o una propiedad. Y a eso le podemos decir si es verdadero o falso. Entonces ahora vamos a ir viendo otras expresiones de nuestro lenguaje cotidiano que también son abarcadas por esta lógica que estamos viendo nosotros. Bueno, recuerden que nosotros estamos dando en este momento el sexto clase virtual de Matemática Cero y como siempre, casi de aquí a la eternidad van a tener que tener presentes cómo son las tablas de verdad, aún las que hemos fabricado hasta ahora, que son con letras proposicionales, y que vamos a ampliar el espectro de donde vamos a trabajar. Recuerden que eso lo pueden encontrar en el apunte de la cátedra o en alguno de los videos anteriores, que está todo en el sitio Ideas de la Facultad. Bueno, ¿por qué acá ponemos que vamos a hacer enriquecimiento del lenguaje? Por ejemplo, hay veces que en lugar de hablar de una cosa en específico, vamos a tener que hablar de varias cosas o elementos que se están moviendo en un determinado conjunto, es decir, es una variable que vamos a tener que está moviéndose adentro de un conjunto que se va a llamar universo, ese conjunto. Lo que vamos a hacer ahora es la parte de la lógica que se conoce con el nombre de cálculo de predicados clásico. El clásico vuelve a estar acá porque sigue siendo una lógica tradicional. Viene desde Aristóteles lo que estamos haciendo. O sea que no hay nada muy nuevo en esto, pero sí, como hemos dicho ya en algunos videos anteriores, que hay una axiomatización de estas lógicas que no estaba dada la axiomatización para Aristóteles, que la pueden encontrar en las referencias que pusimos el otro día. Bueno, ahora acá, por ejemplo, supongamos que vamos a hablar de expresiones como la que siguen. Todos los estudiantes de matemática cero son muy aplicados. Todos los números enteros son divisibles por 1. Existen números primos y hay animales carnívoros. Fíjense que de esas expresiones todos sabemos atribuirles un valor de verdad, ¿no es cierto? No sé de la primera qué valor de verdad atribuirle a eso de que todos los estudiantes de matemática cero son muy aplicados. Espero yo que sea verdadera. ¿Y cuándo diríamos que esa expresión no es verdadera? Bueno, si hubiera algún alumno de matemática cero que no fuera muy aplicado. ¿De acuerdo?
todos los números enteros son divisibles por 1. Bueno, sabiendo cuáles son las definiciones de divisibilidad, sería muy fácil demostrar de que lo que está afirmando es que cualquiera sea el número entero, entonces ese número es divisible por 1, y eso va a ser verdadero. Después de que existan números primos estamos seguros, porque por ejemplo ya el otro día estuvimos trabajando con eso y hemos analizado que por ejemplo el número 2 es un número primo porque tiene exactamente 4 divisores. O sea que números primos hay. Y que hay animales carnívoros también. ¿Está bien? Muchos animales lo comen carne. Entonces, eso es cierto. Entonces, ellas tienen un valor de verdad. Por lo tanto, efectivamente, es lo que habíamos dicho, que algo para ser proposición tenía que tener un valor de verdad. A esas expresiones le podemos atribuir un valor de verdad. Ahora, efectivamente, estas proposiciones van a ser, por estar usando la palabrita todos, o para estar usando la palabra existe o hay, ¿no? Esas palabras, vamos a necesitar otras maneras para poder simbolizarlas. Entonces, las primeras llamamos que son universales, la 1 y la 2, porque habla de todos. Y la 3 y 4 le decimos que son existenciales porque hablan de existe o que hay, y hay es parecido a decir existe, es equivalente en el lenguaje cotidiano decir existen números primos a que hay números primos, por ejemplo, o en la otra hay animales carnívoros, es lo mismo en el lenguaje cotidiano decir existen animales carnívoros, o también es similar a decir algunos animales son carnívoros. ¿Está bien? Entonces, para poder que esto quede bien expresado, lo que nosotros, y poder decir que si son verdaderas o falsas, vamos a tener que hacer una definición adicional, ¿no? O varias, quién sabe, definiciones adicionales. Vamos a tener que decir, ¿dentro de qué conjunto vamos a permitir que se muevan los individuos de lo que está hablando esas oraciones o proposiciones? Y además, ¿de qué manera, ¿no?, va a decirse de ellos esa propiedad que queremos que verifique? Entonces, lo primero que vamos a decir, cómo vamos a simbolizar esas expresiones y cómo vamos a poder simbolizar las palabras todos o para todos o cualquiera y o existen, hay algunos. Entonces, para poder atribuirles un valor de verdad a esas proposiciones y a cualquier otra que sea de este tipo, que sean universales o existenciales, vamos a tener que definir un conjunto que es el que llamamos universo, ¿no? El conjunto al que llamamos universo es un conjunto donde permitimos que se muevan las variables u objetos de los cuales estamos diciendo algo. ¿Está bien? Entonces, tenemos un cuantificador universal y un cuantificador existencial. El cuantificador universal se usa en aquellas proposiciones que empiezan con un todos o un para todo o un cualquiera o cualquiera sea. Esas proposiciones van a ser universales. Y las existenciales, como dije hace un ratito, vamos a necesitar un cuantificador existencial para simbolizar las palabras hay, existen, algún. Y el cuantificador universal se va a simbolizar con una, como si fuera una B con una crucecita, y eso se lee para todo. Y el existe es como una E dada vuelta, ¿no?, y eso se llama, o se lee existe, ¿no?, cuantificador existencial.
Entonces, supongamos que consideramos el conjunto de los números enteros como universo, y entonces la segunda propiedad, que era todo número es divisible por 1, lo podríamos simbolizar así. Para todo x, x es divisible por 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera sea el x. ¿Y qué es el x este? Y el x es alguno que vive adentro del conjunto de los números enteros. Es decir, cualquiera sea el número entero es divisible por 1. Esto lo estoy escribiendo de esta manera. Para todo x, x es divisible por 1. Como la x le permite moverse dentro de los números enteros, porque estoy diciendo que el universo es el conjunto de los números enteros, eso es lo que estamos diciendo cuando escribimos simbólicamente para todo x. Fíjense que pongo un para todo x entre paréntesis y después pongo otro paréntesis abriéndolo, y x es divisible por 1 y cierro el paréntesis. Lo que estoy escribiendo con estos paréntesis es que el para todo abarca a la letra x, a la variable x, y la x también aparece adentro de esta expresión que aparece encerrada por estos paréntesis. Entonces uno dice que el alcance del cuantificador para todo es hasta donde termina este paréntesis. Entonces así hemos ligado la variable x con este cuantificador para todo x, por eso es la variable x la que está ligada, x es divisible por 1. Entonces, esta expresión, si yo pienso que la variable se mueve dentro del conjunto de los números enteros, tiene sentido que yo diga si es verdadera o falsa. Como es cierto, se puede probarlo, vamos a ver en el capítulo 2, cuando trabajemos con número, que todo número entero es divisible por 1, entonces lo que estamos expresando acá es verdadero. Después, la tercera oración que habíamos puesto antes, acuérdense, existen números primos. Entonces, esa proposición ahora la hemos expresado simbólicamente con existe x, x es un número primo. ¿Por qué yo digo que esto es una proposición así formulada? Porque hemos puesto un cuantificador existe con variable x. Entonces, esto se lee existe x y después sigue lo que postulamos de ese x que existe, y como dije que el universo son los enteros, este x que existe está dentro del conjunto de los números enteros. ¿Y qué digo de este x? Que x es un número primo. Entonces, existe x, tal que x es un número primo, lo estoy postulando sobre los números enteros, y eso es verdadero. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay números primos. Por ejemplo, el 2, como dije hace un ratito. Bueno, también esto se puede simbolizar un poquito mejor. ¿Qué quiero decir con simbolizar un poquito mejor? Fíjense que nosotros podemos poner, escribir algo que se llama P de X, y que es X es divisible por 1. P de X, dos puntos, X es divisible por 1. Y para 3 podríamos escribir Q de X, X es un número primo. Esas expresiones se llaman esquemas proposicionales o funciones proposicionales. Fíjense que X es divisible por 1 no es una proposición, porque si X no sé qué cosa es, no puedo decir si es verdadero o falso. Lo mismo que X es un número primo, no puedo decir si es verdadero o falso sin saber quién es X. En cambio, si yo digo para todo X, X es divisible por 1, eso sí se le puede atribuir un valor de verdad. Al igual
que existe X es un número primo, sí le puedo atribuir un valor de verdad. Entonces, el uso de los paréntesis va a ser súper importante. Y el alcance del cuantificador, vuelvo a repetir, es hasta dónde llega el paréntesis abarcado por el existe X o el para todo X. Vamos a mirar un poquito de lo que dice la propiedad o lo que hemos enunciado antes con el número 1. Nosotros hemos dicho que todos los alumnos de matemática 0 son aplicados. Esa simbolización que hicimos, o mejor dicho, ¿qué podríamos hacer para simbolizar esa expresión? Bueno, podríamos decir m de x, x es alumno de matemática 0. Y a de x, x es aplicado. Entonces, podríamos decir, para todo x, si x es alumno de matemática 0, entonces x es aplicado, ¿no es cierto? Para todo x, m de x. Entonces, a de x, pensando en lo que dice m de x, en lo que dice a de x, podríamos leerlo como, para todo x, si x es alumno de matemática 0, entonces x es aplicado. Esta proposición le tenemos que dar un universo para poder decir cuáles son los valores de verdad. Bueno, ¿qué es el universo? El universo, por lo general, no tiene por qué ser único, ¿no? Y acá podríamos dar un conjunto donde se puedan mover las variables X. ¿Está bien? Si estamos hablando de alumnos, ¿no?, de matemática 0, entonces el universo más ambicioso podría ser el conjunto de seres humanos vivos. Otro un poquito menos ambicioso en cuanto a su dimensión podría ser los alumnos de el conjunto de alumnos de la Facultad de Informática. ¿Está bien? Entonces esos son dos universos que podríamos atribuirle a para todo X. Si X es alumno de matemática 0, entonces X es aplicado. Para el caso de que el número es divisible por 1, yo podría pensar en lo siguiente. Del hecho de que el número sea entero, entonces, por eso es que el número es divisible por 1. Aunque no hay un condicional explícitamente, sino que se desprende del hecho de ser un número entero, ser divisible por 1. Ahora, ¿cuál es el universo conveniente para esa proposición que estamos fabricando? El conjunto puede ser un conjunto numérico cualquiera, ¿está bien? Y entonces ahí lo voy a simbolizar así, escribiendo e de x, x es un número entero, p de x, x es divisible por 1, y entonces voy a simbolizar para todo x, abro un paréntesis, e de x, entonces p de x. ¿Cómo lo leo a esto? Y lo leo así. Para todo x, si x es un número entero, entonces x es divisible por 1. ¿Qué conjunto me sirve como universo? Volvamos a decirlo, los números reales, los números racionales o los propios números enteros. Podrían ser cualquiera de ellos el conjunto de pensado como universo para esa proposición que tenemos. Esa proposición, bueno, ya hemos dicho que es verdadera, porque no se da el caso de que, fíjense que acá este esquema está afectando, que estamos escribiendo acá para simbolizar
lo que queríamos y que está afectado por el cuantificador para todo X, esa proposición universal, tiene la particularidad de que es una forma condicional, ¿no es cierto? Bueno, una aclaración. Con los esquemas proposicionales se pueden hacer todas las operaciones lógicas, a ello me refiero con conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, que podemos hacer con las letras del cálculo proposicional. Y las tablas de verdad que corresponden a los esquemas son las mismas tablas que corresponden a las tablas de verdad de las letras proposicionales. Eso se puede demostrar, pero está fuera de nuestro alcance del curso, ¿no? Entonces, cuando una proposición existe X, entonces P de X, a la cual le hemos puesto un para todo X, para poder transformar ese esquema en proposición, ¿cuándo va a ser verdadera? Y cuando no se dé el caso de antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Bien? Entonces, como es cierto que cualquiera sea el número entero, él va a ser divisible por 1, entonces este condicional va a ser verdadero para cualquier número entero. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Entonces acá estamos repitiendo un poco lo que ya dijimos, resumiendo, una proposición universal es algo de la forma para todo X, P de X, se simboliza para todo X, P de X. Una proposición existencial es de la forma existe X, P de X, se simboliza con existe X, P de X. El esquema puede ser compuesto y van en las mismas reglas de formación entre esquemas que para las letras del cálculo proposicional clásico. Simbolizar, por ejemplo, los números naturales son positivos. ¿Qué está diciendo esa expresión? Y esa expresión está hablando de que los números, si son naturales, ellos son positivos. ¿Está bien? Entonces está referida a números naturales y a números positivos. Entonces nos vamos aproximando a una simbolización. ¿Qué les parece? Acá no está hablando de ningún número natural en particular. Entonces, cuando dice, por ejemplo, los números naturales son positivos, se está refiriendo a todos los números naturales. No está hablando de ninguno en particular. Entonces, esta proposición, aunque no tenga la palabra para todos, es una proposición universal. Y la manera de simbolizarla sería la siguiente. Para todo X, si X es número natural, entonces X es positivo. Si uso esquemas, voy a llamar un n de X a X es número natural, un P de X, X es positivo, y entonces, con mayor precisión, podría simbolizarla así. Para todo X, n de X, entonces P de X. ¿Qué universo puedo considerar para esta proposición? Y bueno, cualquier numérico. Podría ser los racionales, podría ser los naturales, ¿no? Y si el universo es los naturales, bueno, también simplemente uno podría poner para todo X, X es positivo, porque se entiende que si X el universo es los naturales, la X se mueve nada más que adentro de los naturales. Ahora, si yo tengo no estaría mal también simbolizarla de esta manera, pero si estoy con universo en los racionales, porque estoy trabajando con varias proposiciones y en particular una de ellas es esta, ¿no? Entonces, si mi universo es los racionales, entonces ya ahí tengo que recalcar que el número es natural, ¿no? El X que se está moviendo dentro de los racionales, si yo no digo que es natural, podría ser un racional, ¿no? Entonces, por eso tengo que escribir un esquema particular que diga X es un número natural, porque si no, no me queda dicho lo que dice acá. Los números naturales son positivos. Y entendido, otra cosa que recalco es que aunque acá explícitamente no está para todo
número natural él es positivo o todos los números naturales son positivos, cuando uno hace una afirmación, los números naturales son positivos y no se refiere a ninguno en particular, es una afirmación universal. Por eso le he simbolizado de esta manera. Bueno, el valor de verdad obviamente que es verdadero. Otro ejemplo. Simbolizar y analizar el valor de verdad. No se olvide de establecer el universo. Todos los números son impares. Bueno, el concepto de par o impar dentro de los números tiene sentido dentro de los naturales y de los enteros, ¿no? Entonces, si uso estos esquemas, X es número y X es impar, usando lo que dice acá, todos los números son impares, entonces simbolizaría para todo X, si X es número, entonces X es impar. Bueno, ¿será verdadera esta proposición? Si estoy pensando en el universo de los números enteros, fíjense que este condicional, para que sea verdadero, tendría que ser no darse el caso de que acá tenga verdad y acá tenga falsedad. Ahora, como estoy pensando en el universo de los enteros, si yo encuentro un ejemplo dentro de los enteros donde cambiando la X por ese número me haga que el condicional sea falso, entonces la proposición va a ser falsa, porque yo estoy hablando de que para todo X esto se tiene que cumplir. Ahora, ¿qué ocurre? Si considero el número 8 un individuo en particular del universo, entonces que satisfaga S de X y no Y de X, y yo digo que si pienso X igual a 8, me queda S de 8, entonces Y de 8. ¿Y qué simboliza eso? Simboliza 8 es un número, entonces 8 es impar. Y ese condicional, obviamente que es falso, porque 8 no es impar, pero 8 es un número. Entonces este condicional es falso, porque tiene antecedente verdadero, consecuente falso. Por lo cual he encontrado un X, ¿quién? El 8, que vive adentro del universo, ¿y quién es el universo en este caso? Los enteros, que hace que este condicional sea falso. Por lo tanto, no es verdadero para todo X, S de X, entonces Y de X. Ahora, miren qué pasa si tengo este universo. El universo es el 1, el 3, el menos 13. ¿Qué quiere decir si yo simbolizo para todo X, S de X, entonces Y de X? Si mi X se puede mover adentro de U, los valores factibles de cambiar la X son el 1, el 3 y el menos 13, nada más que eso. Entonces, las proposiciones que vamos a ir obteniendo van a ser S de 1, entonces Y de 1. ¿Y qué quiere decir eso? 1 es un número, entonces 1 es impar. S de 3, ¿qué significa? S de 3 significa 3 es un número, entonces 3 es impar. Y por último, cuando cambio la X por menos 13, me queda menos 13 es un número, entonces menos 13 es impar. En cada uno de los casos posibles de cambiar la X por los elementos del universo, me ha dado condicionales verdaderos. Luego, para todo X, S de X, entonces Y de X es verdadero. ¿Qué es lo importante de rescatar de esto? Que el universo es fundamental para poder hablar del valor de verdad de una proposición que esté cuantificada. Esta es una proposición universal y en algún universo, como es los enteros, es falsa, pero en este universo es verdadera, ¿no? Entonces, el universo es importante al igual que lo que dice. Otro ejemplo. Existen números pares. ¿De qué estoy hablando? De algo que es un número y de algo que es par. Entonces lo podría simbolizar así. Existe X, N de X y R de X. ¿Qué pasa en el universo de los enteros?
En el universo de los enteros hay números que son pares. Por ejemplo, el 6, entonces n de 6 y r de 6 es verdadera. Por lo tanto, existe x. N de x y r de x es verdadera en z. Si defino el universo 1 menos 5, 9, es decir, la variable x que figura en estos esquemas, en n, x es un número y x es par, se puede mover únicamente adentro del conjunto 1 menos 5, 9 y nada más. Entonces, yo lo que voy a ir obteniendo sería n de 1 y r de 1, que significa n de 1, 1 es un número y 1 es impar. Como uno de los conjuntos, que es el conjunto R de 1, es impar, entonces la proposición esta es falsa. N de menos 5 es un número y R de menos 5 es par, entonces esto me ha quedado que es falso, porque uno de los conjuntos menos 5 es par es falsa. Y la otra posibilidad que tengo es n de 9 y r de 9, que estoy simbolizando acá. 9 es número y 9 es par. Entonces, todas estas son falsas. No hay ningún individuo adentro de este universo que cumpla, existe x, n de x y r de x. Por lo tanto, en este universo, esta expresión, existen números pares, es falsa. Ahora, hagan el análisis adentro de el conjunto U, universo, menos 2, menos 15 y 8. En ese universo hay un número, el 2, que a él verifica las dos condiciones. 2 es un número y 2 es par. Por lo tanto, existe algún individuo dentro de este universo que satisface la conjunción, el 2. Y entonces esta expresión es verdadera. Bueno, otros ejemplos, los cuadrados de los números reales son positivos. ¿Cómo podríamos simbolizar a esto? Acá, parecido a lo que dije hace un momento, no aparece la palabra para todo número real, su cuadrado es positivo, o todos los cuadrados de los números reales son positivos, sino aparece simplemente la afirmación, los cuadrados de los números reales son positivos. Eso lo podemos simbolizar usando un esquema que diga r de x, x es un número real, y otro esquema que diga t de x, x es positivo. Y lo puedo simbolizar de la siguiente manera. Para todo x, r de x, entonces t de x al cuadrado. R de x, recuerden que era x es un número real. T de x, x es positivo. Entonces, ¿qué es t de x al cuadrado? Si x es un número real y t de x quiere decir x al cuadrado es positivo. ¿Y quién es ese x? Sí, es el que verifica ser un número real, porque si no verifica eso, el condicional igualmente es verdadero. Entonces, para que este condicional sea verdadero, tiene que ser, no se puede dar el caso antecedente verdadero y consecuente falso. Es fácil demostrar que cualquier número real al cuadrado es positivo. Eso lo vamos a hacer en el capítulo de números. Entonces, lo que está diciendo esa proposición es verdadero. Otros ejemplos, todo número es par o impar. Puedo hablar de n de x, x es número, puedo hablar de r de x, x es par, puedo hablar de y de x, x es impar. Entonces, ¿cómo simbolizamos esto? Entonces, para todo x y x es número, entonces el condicional va a una disyunción que es r de x o y de x. Y esta proposición va a ser, obviamente, verdadera. ¿Qué universo iba a considerar? Los enteros donde es el conjunto más grande.
busquen algún universo donde esto sea falso. A ver si encuentran. Todo número donde esté definida la condición de paridad o imparidad tiene que ser un conjunto o de naturales o de enteros, o subconjunto de ellos. Entonces fíjense si pueden encontrar algún universo donde esto sea falso. Bueno, entonces resumiendo un poco, una proposición universal, ¿cuándo vamos a decir que es verdadera? Cuando para todo x, p de x va a depender del universo que estemos involucrando. Y para que ella sea verdadera, todos los elementos A del universo tienen que verificar lo afirmado por P. Es decir, cambio la X, la sustituyo por A, me queda una proposición. Si P de A es una proposición verdadera, cualquiera sea el A del universo, entonces para todo X, P de X es verdadera. En el caso de una proposición existencial, existe X, P de X, va a depender también siempre del universo, y para que sea verdadera, tiene que haber algún elemento individuo A de ese universo para el cual P de A sea una proposición verdadera. En ese caso, existe X, P de X será una proposición verdadera. Bueno, acá tienen una actividad que es simbolizar las siguientes proposiciones, indicando claramente cuál es el universo que considera, porque vieron que el universo es fundamental, y en caso posible determinar el valor de verdad para esos universos y tratar de dar uno que sea verdadero y otro que resulte falso, ¿no? Por ejemplo, todos los números primos son positivos. Piensen qué universo pueden considerar. Por ejemplo, pueden considerar los enteros y ver qué pasa. Pueden considerar algún subconjunto de los números enteros y ver qué pasa. Bueno, y así, con cada una de estas, son todas relativas a los números y propiedades muy, muy fáciles. A veces se necesita simbolizar alguna expresión con más de una letra proposicional, perdón, con más de una variable, ¿no? Por ejemplo, si yo digo todo número tiene uno mayor. Entonces consideremos como universo el conjunto de los números enteros. Es cierto que dado un número entero, hay otro número entero que es más grande. Ahora, ¿cómo escribo eso? Lo que estamos diciendo acá es verdadero. Ahora, ¿pero cómo lo escribo? Bueno, escribo m de xy y es mayor que x. Entonces, ¿cómo lo simbolizo? Bueno, lo simbolizo como existe x, perdón, para todo x existe y tal que m de xy. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cualquiera sea el x, cualquiera sea el x, existe un y tal que x es más grande que y. ¿Qué diferencia hay entre estas dos expresiones? Todos aman a alguien dentro del conjunto de los seres vivos actuales. Todos aman a alguien y hay quien ama a todos. La primera expresión quiere decir que cualquiera sea la persona, hay alguien a quien ama. Y la otra, la 2, dice que hay una persona que ama a todos los que puede, a todos los que hay. ¿No? Entonces, la primera dice que cualquiera es el individuo que a mí se me ocurra, esa persona ama a otro individuo que podría ser el mismo, ¿no? Y entonces,
supongamos que simbolizamos con el siguiente esquema. A de xy, x ama a y. Entonces, para la proposición 1, lo simbolizaríamos así. Para todo x existe y tal que x ama a y. En cambio, para la 2 sería existe y tal que para todo x, y ama a x. Es decir, hay una persona que ama a cualquiera. En cambio, la otra es que todos aman a alguno. Entonces se dan cuenta que es muy distinto decir esto que decir esto. Entonces, el orden de los cuantificadores no es intercambiable cuando los cuantificadores son distintos. Y además, obviamente que es importante el orden en que ponemos la variable adentro del esquema en que hemos simbolizado de esta manera. Bueno, para que practiquen este tipo de expresiones donde aparecen dos letras proposicionales, tienen estos ejemplos. Pueden rescatar luego del PDF. Y después, lo importante sería que mirar lo siguiente. ¿Cómo hacemos para negar proposiciones con un cuantificador? Es decir, sabemos que negar una proposición es poner un no adelante, pero cuando uno habla de negar una expresión con un cuantificador, lo que se entiende es encontrar una expresión donde el símbolo de negación esté adelante de los esquemas. Entonces, estas son las reglas de negación que tenemos. Para todo x p de x, su negación, que sería no para todo x p de x, es equivalente a existe x no p de x. Y cuando llegamos a esta expresión es cuando consideramos que la expresión está negada. Que esto que tenemos acá es la negación. Fíjense que ¿qué es lo que hace en la práctica? Cambia el símbolo de para todo por un existe. Y cambia el p por no p. Se puede demostrar esta equivalencia, pero no la hacemos acá, admítanla como regla. Es decir no todos es santos, por ejemplo, es lo mismo que decir algunos que no son santos. Y después, ¿cuál sería la negación de existe x p de x? Es decir, negar existe x p de x es equivalente a tener para todo x no p de x. También es lo mismo, similar o reflejo de lo de arriba, ¿no? Cambia el existe por un para todo y cambia el p por no p. Es decir, los cuantificadores cambian uno por el otro y se niega lo de adentro, decimos, ¿no? Negar un para todo es escribir un existe y negar el esquema. Negar un existe es escribir un para todo y negar el esquema. Con estas reglas es suficiente para negar cualquier proposición, tenga ella muchos o pocos conectivos o pocas letras cuantificadas. Por ejemplo, miremos esto. Si tenemos para todo x, t de x, entonces r de x o s de x. Fíjense que es una proposición universal cuya operación máxima es un condicional, antecedente t y consecuente una disyunción r o s. Entonces, ¿cómo se niega? Recuerdo la regla anterior, negar esto es equivalente a existe la negación del esquema. ¿Y cómo voy a negar el esquema? Bueno, hay que mirar las equivalencias que hemos dado en el cálculo de proposicional.
Entonces, la negación de un condicional, acuérdense que era afirmar el antecedente y negar el consecuente. Entonces, esta expresión es equivalente a tener existe x, t de x y no esta disyunción. Ahora, la negación de una disyunción por la ley de De Morgan es negar cada uno de los disyuntos. Entonces nos queda existe x, t de x y no r de x y no s de x. Y ahí terminó el ejemplo. ¿Cuándo termino? Cuando los símbolos de negación quedan adelante de un único esquema. Por ejemplo, vamos a negar esta expresión que podría parecer más complicada, pero no lo es para nada. Tenemos la siguiente simbolización. Existe x para todo x, abro paréntesis, h de x y r de x y entonces s de x. Entonces, quiero negar esta expresión. Entonces, hay que ir paso a paso. ¿Qué quiere decir paso a paso? Primero, niego el existe x. Perdón, el existe y. El existe y va a pasar a ser para todo y. Y negar el esquema que está dentro. Ahora, ¿cómo niego para todo x y todo esto? Bueno, negando el para todo x es un existe x y tengo que negar el esquema al que está afectando, que es h de i y este condicional. Entonces queda para todo i existe x y la negación de esto, que es la negación de una conjunción. ¿Y cómo es la negación de una conjunción? Es la disyunción de las negaciones, por De Morgan. Ahora, ¿qué pasa con esta? Ya quedó ahí. Ahora, esta la tengo que seguir negando porque acuérdense que el símbolo de negación va a estar, se termina la tarea cuando el símbolo de negación afecte a un solo esquema. Entonces, ahora tenemos que negar este condicional. Está formado por dos esquemas. Entonces, ¿cuál es la negación del condicional? Y bueno, es afirmar el antecedente y negar el consecuente. Entonces, en este momento hemos terminado. Entonces, hay que ir yendo paso a paso. ¿Bien? Bueno, ahí terminamos por hoy.